Las cámaras destellaban como relámpagos sobre la alfombra roja, un mar de luces blancas que convertía la noche en un espectáculo casi irreal. Los murmullos de los periodistas se mezclaban con el eco de los flashes, creando una sinfonía caótica que anunciaba la llegada de la élite. Pero entonces, como si el tiempo decidiera detenerse por un instante, apareció él. Adrián Balcázar. El multimillonario más enigmático del país, conocido tanto por su imperio tecnológico como por su vida personal envuelta en secretos. Su traje negro, perfectamente entallado, parecía absorber la luz a su alrededor, y su mirada, fría, calculadora, atravesaba a cualquiera que se atreviera a sostenerle los ojos. A su lado del brazo caminaba una mujer que nadie esperaba ver tan abiertamente. Clara Montenegro. Hermosa, deslumbrante, con un vestido rojo que parecía arder bajo las luces. No era su esposa. Y todos lo sabían. Los susurros crecieron, se convirtieron en rumores apenas contenidos. ¿Es ella? No puede ser. ¿Y su esposa? Pero Adrián no parecía escuchar nada. O quizás simplemente no le importaba. Se detuvo frente a las cámaras principales. Clara giró ligeramente hacia él con una sonrisa que mezclaba triunfo y desafío. Y entonces, sin advertencia, sin dudarlo ni un segundo, Adrián la tomó del rostro y la besó. Un beso lento. Intencional. Público. El mundo explotó en flashes. Los fotógrafos gritaban su nombre. Los periodistas se empujaban para conseguir la mejor toma. Aquella imagen iba a recorrer el país en cuestión de minutos. Clara cerró los ojos, saboreando el momento como si fuera una victoria largamente esperada. Sus dedos se aferraron al saco de Adrián, marcando territorio, reclamando lo que creía suyo. Y durante unos segundos parecía que nada podía interrumpir ese instante. Hasta que ocurrió. Primero fue el silencio. Un silencio extraño, pesado, que comenzó en la periferia del evento y se extendió como una ola invisible. Los flashes no cesaron, pero los murmullos cambiaron de tono. Ya no eran curiosos, eran tensos. Adrián lo sintió antes de verla. Su cuerpo se tensó apenas, un gesto casi imperceptible. Clara lo notó. Se separó lentamente, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa?, susurró. Pero él no respondió. Porque entonces, entre la multitud que se abría como si obedeciera una fuerza invisible, apareció ella. Elena Balcázar. Su esposa. Vestida de blanco. No era un blanco cualquiera. Era un blanco absoluto, casi cegador bajo las luces, como si hubiera elegido deliberadamente eclipsar todo lo que la rodeaba. Su vestido caía con elegancia impecable, sin excesos, pero con una presencia que imponía respeto, y algo más. Poder. Caminaba despacio, cada paso medido, cada mirada calculada. No había prisa en su andar, porque no la necesitaba. Sabía que todos la estaban observando. Y lo más inquietante de todo. No parecía sorprendida. Clara sintió un nudo en el estómago. Aquella mujer no tenía la expresión de una esposa traicionada. No había lágrimas ni rabia visible. Solo una calma peligrosa. Esa es, murmuró alguien entre la multitud. La verdadera señora Balcázar. Adrián dio un paso hacia adelante como si intentara recuperar el control de la situación. Pero por primera vez en mucho tiempo parecía inseguro. Elena se detuvo justo frente a ellos. Sus ojos se posaron primero en Clara, recorriéndola de arriba a abajo con una lentitud que no era descortesía, era evaluación. Como si estuviera midiendo cada detalle, cada gesto, cada debilidad. Luego finalmente miró a Adrián. Vaya, dijo con una voz suave, casi musical. Veo que decidiste hacer el espectáculo completo. Clara abrió la boca, lista para responder, pero algo en la mirada de Elena la hizo dudar. No era miedo, era algo más profundo, más instintivo. Adrián intentó hablar. Elena, yo. Pero ella levantó una mano. Y él se calló. Así de simple. Los fotógrafos captaron cada segundo. Cada gesto. Cada mirada. No, continuó Elena. No hace falta que expliques nada. De hecho, una leve sonrisa curvó sus labios, te agradezco. Clara parpadeó confundida. ¿Agradecerle?
repitió, incrédula. Elena giró lentamente hacia ella. Sí, respondió con una serenidad que resultaba inquietante. Porque ahora todo es mucho más claro. El aire se volvió denso. Pesado. Adrián frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Elena lo observó unos segundos más, como si estuviera decidiendo cuánto revelar en ese preciso momento. Y entonces, con una elegancia que desarmaba cualquier tensión superficial, dio un paso hacia adelante, justo en el centro de la alfombra roja. Las cámaras la siguieron instintivamente. Sin levantar la voz, pero con una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar, dijo: Supongo que ya es momento de dejar de fingir. Un murmullo recorrió la multitud. Clara sintió que algo no encajaba. Aquella no era la reacción de una esposa engañada. Era otra cosa. Algo más grande. Más peligroso. Elena extendió la mano, pero no hacia Adrián. Hacia uno de los organizadores del evento, quien, visiblemente nervioso, le entregó un pequeño sobre negro. Gracias, dijo ella con cortesía impecable. Adrián dio otro paso. Elena, ¿qué estás haciendo? Pero ya era tarde. Ella abrió el sobre con una calma casi teatral. Y mientras las cámaras captaban cada movimiento, cada respiración contenida, Elena levantó la mirada una vez más, directamente hacia Adrián. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Y entonces, sacó del sobre una tarjeta rígida, negra, con letras plateadas que brillaron bajo los flashes. No la leyó de inmediato. La sostuvo en alto apenas unos segundos, lo suficiente para que la curiosidad se transformara en tensión pura. Esta noche, dijo finalmente con una voz que ya no era suave sino firme, no solo es una gala, es una revelación. Los periodistas se miraron entre sí, desconcertados. Aquello no estaba en el programa. Adrián frunció el ceño con más fuerza. Elena, basta. No conviertas esto en ¿un espectáculo? Lo interrumpió ella, arqueando una ceja. Querido, el espectáculo empezó cuando decidiste besar a tu amante frente a todo el país. Un murmullo eléctrico recorrió la multitud. Clara sintió como las miradas comenzaban a caer sobre ella como cuchillas invisibles. Pero Elena no había terminado. Con una elegancia casi cruel, giró la tarjeta hacia las cámaras. Esto, continuó, es una invitación privada, a una reunión que tuvo lugar hace exactamente 6 meses. Adrián palideció. No. Elena sonrió levemente. No había alegría en esa sonrisa, solo precisión. Oh sí. Clara frunció el ceño confundida. ¿De qué está hablando? Elena la miró por primera vez con algo cercano a la compasión, pero solo por un instante. De negocios, respondió. De traiciones. Y de cómo algunas personas creen que pueden jugar en ligas que no entienden. Adrián dio un paso más, ahora claramente tenso. No tienes pruebas. Elena inclinó la cabeza, como si esa frase le resultara casi divertida. ¿De verdad quieres apostar todo a eso? El silencio fue absoluto. Entonces, sin apartar la mirada de él, hizo un gesto sutil. Y como si todo estuviera perfectamente orquestado, las pantallas gigantes detrás de la alfombra roja, que normalmente transmitían publicidad del evento, parpadearon. 1 segundo. 2. Y luego cambiaron. Apareció una sala de reuniones. Oscura. Privada. Y en ella, Adrián. Clara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué es eso?, susurró. Pero nadie respondió. Porque en el vídeo Adrián no estaba solo. Hombres que nadie reconocía, pero que irradiaban poder, estaban sentados frente a él. Documentos pasaban de mano en mano. Firmas. Acuerdos. Y palabras. Palabras que no deberían haber sido escuchadas. Traspasar los activos antes del anuncio. Ella no sabrá nada hasta que sea demasiado tarde. La empresa quedará completamente bajo tu control. El rostro de Adrián en la pantalla era frío. Calculador. Muy distinto al hombre que había besado a Clara hacía apenas minutos. Apágalo, ordenó él con la voz tensa.
Pero nadie se movió. Porque Elena no había terminado. ¿Sabes qué es lo más interesante? Dijo caminando lentamente alrededor de él, como una depredadora paciente. No es la traición. No es la ambición. Es lo predecible que fuiste. Clara retrocedió un paso. Adrián, dime que esto no es real. Pero él no la miró. No podía. Elena se detuvo frente a las cámaras otra vez. Durante años continuó, construimos un imperio juntos. Cada contrato, cada inversión, cada riesgo, lo tomamos como socios. Se acercó ligeramente a Adrián. Pero olvidaste algo fundamental. Su voz bajó apenas, lo suficiente para obligar a todos a inclinarse, a escuchar. Nunca fui solo tu esposa. El silencio era tan denso que parecía tangible. Fui la arquitecta de todo esto. Las pantallas cambiaron nuevamente. Ahora mostraban documentos legales. Firmas. Nombres. Y uno de ellos, resaltado. Elena Balcázar, propietaria mayoritaria. Un jadeo colectivo recorrió la alfombra roja. Adrián dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe invisible. Eso no es posible. Lo es, respondió ella con absoluta calma. Porque mientras tú jugabas a ser el rey, yo ya había diseñado el tablero. Clara miraba de uno a otro, atrapada en una realidad que se desmoronaba demasiado rápido. Entonces, ¿yo qué soy en todo esto? Elena la observó. Esta vez sin dureza. Una distracción, dijo suavemente. Una muy útil, debo admitir. Las palabras cayeron como una sentencia. Clara sintió el calor subirle al rostro, pero no era vergüenza, era comprensión tardía. Adrián apretó los puños. No puedes hacer esto aquí. Elena lo miró fijamente. Oh, pero ya lo hice. Y entonces dio el golpe final. A partir de este momento, anunció, todos los activos, cuentas y operaciones vinculadas a tu nombre han sido congeladas bajo investigación por fraude corporativo. El caos estalló. Periodistas gritando. Cámaras moviéndose frenéticamente. Seguridad acercándose. Estás loca, escupió Adrián. Esto es un montaje. No, respondió ella con una serenidad impenetrable. Esto es justicia. Clara dio otro paso atrás. Adrián, ¿qué hiciste? Pero él ya no tenía respuestas. Porque en ese instante dos hombres vestidos de negro se acercaron desde el borde de la alfombra roja. No eran guardias del evento. Y todos lo supieron. Elena los observó sin sorpresa. Justo a tiempo, murmuró. Adrián giró lentamente, su arrogancia finalmente quebrándose. Elena, podemos arreglar esto. Ella lo miró por última vez. Y en sus ojos no había amor. Ni odio. Solo cierre. No, dijo. Ya está arreglado. Uno de los hombres levantó una credencial. Y mientras el ruido alcanzaba su punto máximo, mientras Clara sentía que todo lo que creía entender se deshacía en segundos, mientras las cámaras captaban el momento que destruiría imperios. Elena dio un paso hacia atrás, alejándose del centro del caos. Pero antes de desaparecer entre la multitud, se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Y susurró casi para sí misma, aunque los micrófonos lo captaron todo. Y esto, apenas comienza. En ese preciso instante el sonido de un teléfono vibrando rompió la tensión inmediata. No era uno cualquiera. Era el teléfono de Elena. Ella lo miró. Una sola vez. La pantalla iluminó su rostro con un nombre que nadie más pudo ver. Pero su expresión cambió. Por primera vez en toda la noche, algo inesperado apareció en sus ojos. No era miedo. Era preocupación. Y sin decir una palabra más, respondió la llamada, alejándose aún más, mientras detrás de ella la noche seguía desmoronándose, sin saber que lo que estaba por venir era aún más peligroso que todo lo que acababa de ocurrir. Habla, dijo Elena en voz baja, apartándose unos pasos más, lo suficiente para que el ruido quedara atrás como un eco lejano. Del otro lado de la línea no hubo saludo. Solo una respiración contenida, y luego una frase que heló el aire. Llegaron antes de lo previsto.
Elena se detuvo en seco. Sus dedos se tensaron alrededor del teléfono. ¿Quién es? Preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Silencio. Luego. El grupo de Zúrich. El nombre no necesitaba explicación. No para ella. Elena cerró los ojos un segundo, reorganizando cada pieza en su mente. Aquello no debía estar ocurriendo aún. No esa noche. No en ese momento exacto. Eso es imposible, murmuró. El acuerdo no se cerraba hasta la próxima semana. Algo cambió, respondió la voz. Y no creo que sea casualidad. Elena abrió los ojos. Y por primera vez desde que había pisado la alfombra roja, su control absoluto mostró una grieta casi invisible. Giró ligeramente la cabeza. A lo lejos Adrián estaba siendo rodeado. Los flashes seguían explotando. Clara permanecía inmóvil, como una figura atrapada en un cuadro que ya no entendía. Todo iba exactamente como ella lo había planeado. Excepto esto. Escúchame con atención, dijo Elena, su voz recuperando firmeza. Activa el protocolo 3. Nadie entra, nadie sale. Y asegúrate de que los archivos estén. Ya no están. Elena sintió como el tiempo se contraía. ¿Qué quieres decir con que no están? Desaparecieron hace 10 minutos. El silencio que siguió no fue de duda. Fue de cálculo. No, susurró Elena. Eso no es un robo, es un mensaje. Colgó. Durante un segundo se quedó completamente quieta, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en una pausa antinatural. Luego se movió. No hacia la salida, sino de vuelta. Regresó a la alfombra roja. A ese escenario caótico que ahora parecía pequeño comparado con lo que acababa de descubrir. Los periodistas aún gritaban preguntas. Los agentes intentaban abrirse paso entre la multitud. Adrián forcejeaba, tratando de recuperar algo de control, cualquier fragmento de dignidad. Pero cuando Elena reapareció, algo cambió. Fue sutil. Instintivo. Como si todos percibieran que la historia aún no había terminado. Clara la vio primero. Tú, murmuró con la voz quebrada. Tú sabías todo esto. Elena la miró, pero esta vez no respondió de inmediato. Porque ahora Clara ya no era importante. Ni siquiera Adrián lo era. Tenemos un problema, dijo finalmente, pero no a ellos. A alguien más. Alguien que aún no había hablado. Un hombre que se encontraba entre los invitados, aparentemente uno más, pero que ahora levantaba lentamente la mirada. Alto. Elegante. Demasiado tranquilo para el caos que lo rodeaba. Elena caminó directamente hacia él. Cada paso era una declaración. Los fotógrafos, confundidos pero atentos, la siguieron con las cámaras. Pensé que llegarías mañana, dijo ella, deteniéndose frente a él. El hombre sonrió apenas. Y perderme esto, habría sido una lástima. Su acento no era local. Sus ojos, en cambio, eran imposibles de leer. Clara, observando desde la distancia, sintió un escalofrío. ¿Quién es él? Susurró. Pero nadie tenía una respuesta. Adrián, sin embargo, sí. Y cuando lo vio, su rostro perdió el último rastro de color. No, murmuró. No puede ser. El hombre inclinó la cabeza, casi con cortesía. Señor Balcázar. Elena no apartó la mirada de él. Zúrich, dijo simplemente. Correcto. Un silencio cargado se instaló entre ellos, como una conversación que llevaba años desarrollándose en las sombras. Te adelantaste, continuó Elena. Tú también, respondió él con calma. Solo que yo no necesitaba hacerlo público. Elena entrecerró los ojos. ¿Dónde están? El hombre la observó durante un segundo más largo de lo normal. Como si evaluara algo. Como si decidiera hasta dónde jugar. A salvo, dijo finalmente. Por ahora. Elena dio un paso más cerca. Eso no es una respuesta. Es la única que necesitas esta noche. Detrás de ellos el caos seguía creciendo.
Los agentes finalmente habían tomado a Adrián del brazo. Las cámaras captaban cada segundo de su caída. Pero ya nadie era el centro real de la historia. No Adrián. No Clara. Solo ellos dos. No entiendes lo que estás provocando, dijo Elena, su voz apenas un susurro afilado. El hombre sonrió levemente. Oh, lo entiendo perfectamente. La pregunta es, ¿lo entiendes tú? Elena no respondió. Porque en ese momento todo encajó. Demasiado rápido. Demasiado preciso. Esto no iba sobre Adrián, dijo lentamente. Nunca fue sobre él. El hombre no negó nada. Él solo abrió la puerta. Clara, desde la distancia, sintió que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Murmuró. Pero nadie la escuchó. Elena dio un paso atrás. Por primera vez, no como alguien que domina, sino como alguien que reconsidera. ¿Qué quieres? El hombre la miró directamente. Y por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Lo mismo que tú siempre quisiste. Una pausa. El ruido. Las sirenas acercándose. Y luego con una claridad que atravesó todo. Control total. Elena sostuvo su mirada. Sin miedo. Pero ya no con la misma certeza. Porque entendía algo que nadie más allí comprendía aún. Que la noche que había planeado durante años, acababa de convertirse en el primer movimiento de un juego mucho más grande. Y mucho más peligroso. El hombre se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar lo siguiente. Y esta vez, no diseñaste el tablero. Elena no se movió. No reaccionó. Pero en lo más profundo de su mente algo que rara vez ocurría, empezó a tomar forma. Duda. Y mientras las luces seguían brillando, mientras el mundo creía haber presenciado la caída de un imperio. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Porque en algún lugar, lejos de las cámaras, lejos del ruido, alguien más observaba. Esperando. Y moviendo piezas que ninguno de ellos había visto venir. Las sirenas ya eran imposibles de ignorar. El sonido cortaba el aire como una advertencia tardía, como si la ciudad entera comenzara a darse cuenta de que algo mucho más profundo que un escándalo estaba ocurriendo. Pero en medio de ese caos, Elena no miraba a los agentes, ni a Adrián siendo apartado, ni a Clara temblando entre la multitud. Miraba al hombre frente a ella. Y más allá de él, pensaba en ese alguien más. No trabaja solo, dijo finalmente con una calma que ya no era absoluta, pero sí peligrosa. El hombre ladeó apenas la cabeza. Nadie que llega lejos lo hace. Elena dejó escapar una leve exhalación, casi imperceptible. Entonces esto es una toma hostil. Llámalo como quieras, respondió él. Pero si lo reduces a términos empresariales, te quedarás corta. Elena lo estudió en silencio. Cada gesto. Cada pausa. Cada palabra cuidadosamente medida. ¿Quién lo dirige? El hombre sonrió otra vez, pero esta vez había algo distinto en esa sonrisa. La pregunta correcta no es quién. Elena entrecerró los ojos. Entonces ilumíname. Él se inclinó apenas hacia ella, sin perder la elegancia. ¿Es qué? Elena no respondió. Pero su mente ya estaba corriendo. Procesando. Conectando. Porque ese tipo de respuesta solo significaba una cosa. Una organización, murmuró. Más antigua de lo que imaginas, añadió él. Elena sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda, aunque su expresión permaneció inalterable. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vienes, robas mis archivos y esperas que negocie? El hombre negó con suavidad. No he venido a negociar. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Denso. Afilado. He venido a evaluarte. Por primera vez, esa palabra no pasó desapercibida para Elena. Evaluarte. No enfrentarte. No destruirte. Evaluarte. ¿Para qué? Preguntó aunque ya intuía que la respuesta no sería simple.
El hombre la observó durante un largo segundo. Como si estuviera midiendo no solo sus palabras, sino su reacción. Porque has hecho algo que muy pocos logran, dijo finalmente. Destruiste tu propio imperio, para reconstruirlo desde cero. Elena no corrigió esa afirmación. Porque no era del todo incorrecta. Eso no es destrucción, respondió. Es evolución. Exacto. Un leve brillo cruzó los ojos del hombre. Y eso, es lo que buscamos. Elena se quedó completamente quieta. Porque ahora todo tomaba una forma mucho más inquietante. No están aquí por mis empresas, dijo lentamente. Están aquí por mí. El hombre no respondió. No hacía falta. Detrás de ellos, un grito rompió la tensión. Elena. Era Adrián. Había logrado soltarse momentáneamente de uno de los agentes, lo suficiente para dar un paso hacia adelante desesperado. No entiendes lo que estás haciendo. Gritó. Ellos no son quienes crees. Elena giró la cabeza lentamente. Sus ojos se posaron en él por un instante. Y en ese instante, no había rastro de la mujer que alguna vez lo amó. Tienes razón, dijo con frialdad. Son mucho más de lo que tú podrías haber entendido. Adrián abrió la boca, pero no encontró palabras. Porque en ese momento incluso él comprendió que había sido solo una pieza menor. Un catalizador. Nada más. Clara, aún a unos metros, observaba todo con una mezcla de terror y fascinación. Esto no es real, susurró. No puede ser real. Pero lo era. Más real de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Elena volvió su atención al hombre. Si esto es una evaluación, entonces ya tienes lo que viniste a buscar. Aún no. Elena frunció ligeramente el ceño. ¿Qué falta? El hombre dio un paso atrás, como si estuviera a punto de retirarse, pero no del todo. Ver cómo reaccionas cuando pierdes el control. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Y entonces. Un estruendo. No fuerte. Pero lo suficientemente preciso como para cambiarlo todo. Una de las pantallas gigantes se apagó de golpe. Luego otra. Y otra. La iluminación de la alfombra roja parpadeó. Una vez. Dos. Y finalmente se estabilizó en un tono más tenue. Los murmullos regresaron, esta vez cargados de incertidumbre. ¿Qué está pasando ahora? Preguntó alguien. Elena no necesitó preguntar. Ya lo sabía. Ese no eres tú, dijo mirando al hombre. Él negó lentamente. No. Otro segundo de silencio. Entonces ya empezó. El hombre la observó con algo cercano a la aprobación. Bienvenida al siguiente nivel. Antes de que Elena pudiera responder, todas las pantallas que antes estaban en negro, se encendieron al mismo tiempo. Pero ya no mostraban vídeos ni documentos. Mostraban una cuenta regresiva. 4 minutos y 59 segundos. 4 minutos y 58 segundos. 4 minutos y 57 segundos. Un murmullo de confusión se transformó en inquietud. ¿Es parte del evento? ¿Algún tipo de promoción? Pero nadie respondió. Porque en la esquina inferior de cada pantalla, apareció un símbolo. Minimalista. Elegante. Y completamente desconocido. Elena lo reconoció. No porque lo hubiera visto antes. Sino porque encajaba perfectamente con todo lo que acababa de descubrir. Ellos, susurró. El hombre no confirmó ni negó. Pero su silencio fue suficiente. ¿Qué quieren ahora? Preguntó Elena, sin apartar la mirada de la cuenta regresiva. Lo mismo que siempre han querido. ¿Y eso es? El hombre la miró una última vez. Y esta vez no hubo sonrisa. Ver quién sobrevive. Elena apretó ligeramente los dedos. No por miedo. Sino por preparación. Porque entendía lo que eso significaba. La cuenta regresiva no era una amenaza vacía. Era una prueba. Una que no había planeado. Una que no controlaba.
Y una que no podía permitirse perder. 4 minutos y 12 segundos. 4 minutos y 11 segundos. 4 minutos y 10 segundos. El ruido a su alrededor ya no importaba. Ni los agentes. Ni Adrián. Ni Clara. Solo el tiempo. Y el hecho de que por primera vez en años. Elena Balcázar no sabía cuál sería su próximo movimiento. Pero alguien más sí. Y lo estaba esperando, justo al final de esa cuenta regresiva. 59 segundos. El mundo dejó de respirar. No fue una metáfora. Fue real. Las voces se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad, y durante un segundo eterno, solo existió el latido invisible de cientos de corazones sincronizados por el miedo. Elena no apartó la mirada de la cuenta regresiva. Pero ya no estaba pensando. Estaba decidiendo. Esto no es una prueba de fuerza, murmuró, más para sí misma que para nadie más. Es una prueba de visión. El hombre de Zúrich la observó en silencio sin interrumpirla. Porque sabía. Sabía que ese era el momento en el que todo se definía. 42 segundos. Elena giró lentamente sobre sus talones. Por primera vez en toda la noche no buscó a su enemigo. Buscó el sistema. Las cámaras. Las salidas. Las posiciones. Los errores. Si quisieran destruirnos, continuó, ahora en voz más clara, ya lo habrían hecho. El hombre no respondió. Pero en sus ojos apareció algo nuevo. Interés. 35 segundos. Elena comenzó a caminar. No hacia la salida. No hacia Adrián. Sino hacia el centro exacto de la alfombra roja. El lugar donde todo había comenzado. Donde todo debía terminar. Esto es una selección, dijo, alzando ligeramente la voz. No buscan caos, buscan reacción. Algunos periodistas la miraron confundidos. Otros comenzaron a entender. 28 segundos. Clara, aún temblando, dio un paso hacia adelante. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Esto es una locura. Elena la miró. Y por primera vez, no como una rival. Sino como alguien que aún podía elegir. No, respondió suavemente. Esto es claridad. 24 segundos. Adrián, sujetado por los agentes, soltó una risa amarga. Siempre igual, creyendo que tienes el control hasta el final. Elena sostuvo su mirada. Y esta vez, no hubo frialdad. Solo verdad. No necesito controlarlo todo, solo necesito entender lo que importa. 19 segundos. El hombre de Zúrich dio un paso adelante. ¿Y qué es lo que importa, Elena? Elena alzó la vista hacia las pantallas. La cuenta regresiva ardía como una advertencia final. 15 segundos. Y entonces, sonrió. Pero no como antes. No con cálculo. No con estrategia. Sino con algo mucho más poderoso. Convicción. Las reglas, dijo. 12 segundos. Se volvió hacia todos. Cámaras. Agentes. Invitados. El mundo. Nos han puesto en un tablero, pero no han explicado el juego. El silencio se tensó. Y eso, continuó, es su error. 9 segundos. El hombre entrecerró los ojos. Por primera vez, sin ventaja. 7 segundos. Elena alzó la voz. Si esto es una prueba, entonces yo pongo las condiciones. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. 5 segundos. No voy a correr. 4 segundos. No voy a esconderme. 3 segundos. Y no voy a jugar según reglas invisibles. 2 segundos. El mundo se inclinó hacia adelante. 1 segundo. Y entonces. 0 horas. Oscuridad. Total. 1 segundo. 2. Y luego. Luz. Pero no la misma. No era la luz artificial de la alfombra roja.
Era más fría. Más blanca. Más real. Las pantallas ya no mostraban la cuenta regresiva. Mostraban rostros. Decenas. Cientos. Observando. Evaluando. Un panel invisible hecho visible. Elena no retrocedió. No bajó la mirada. Así que aquí están, dijo con una calma que atravesó la escena. Los que creen que deciden quién merece quedarse. Silencio. Luego, una voz. No desde un lugar específico. Desde todos. Interesante elección. Elena cruzó lentamente los brazos. No fue una elección. Pausa. Fue una declaración. Los rostros en las pantallas no reaccionaron. Pero algo cambió. Imperceptible. Profundo. Has rechazado el protocolo, dijo la voz. ¿Entiendes las consecuencias? Elena dio un paso adelante. Directamente hacia ellos. Sí. Otro paso. Pero ustedes no entienden las mías. Un murmullo leve recorrió las pantallas. No de duda. De atención. No soy una pieza, continuó. No soy un experimento. Y definitivamente, no soy alguien a quien puedan observar desde la distancia. El hombre de Zúrich la miraba ahora con algo más que interés. Respeto. ¿Entonces qué eres? Preguntó la voz. Elena no dudó. Ni un segundo. Soy la única persona en esta sala, que ya ha perdido todo y aún así decidió levantarse. Silencio. Y eso me hace peligrosa. El tiempo pareció detenerse una vez más. Pero esta vez, no por tensión. Por reconocimiento. Las pantallas parpadearon. Los rostros comenzaron a desaparecer. Uno por uno. Hasta que solo quedó, negro. Y luego. Un símbolo. El mismo. Pero ahora, abierto. Como una puerta. La voz habló una última vez. Bienvenida. Todo volvió. El ruido. Las luces. El caos. Pero ya no era el mismo mundo. Porque algo había cambiado. No afuera. Sino en el centro de todo. Adrián cayó de rodillas, finalmente derrotado por algo que jamás entendió. Clara miró a Elena, y supo que jamás volvería a verla como antes. El hombre de Zúrich inclinó la cabeza. No como superior. Sino como igual. ¿Y Elena? Elena simplemente se giró. Miró una última vez la alfombra roja. El lugar donde todo había empezado como un escándalo trivial. Y terminó como el nacimiento de algo mucho más grande. Más oscuro. Más poderoso. No dijo nada. No lo necesitaba. Porque mientras caminaba hacia la salida, con cada paso firme, con cada mirada siguiéndola, con cada cámara intentando capturar lo que ya no podía explicarse. El mundo entendió algo que nunca olvidaría. Elena Balcázar no había perdido. No había sobrevivido. Había trascendido. Y en algún lugar, más allá de las luces, más allá del alcance de todos. El verdadero juego acababa de aceptar a su nueva jugadora. Una que no solo sabía cómo ganar, sino cómo cambiar las reglas para siempre.